Bueno, hoy vamos a hablar de un tema espinoso, porque vamos a hablar del peronismo frente al poder y frente al gobierno. Los peronistas ya hace prácticamente 50 años que hemos perdido el poder y hemos ocasionalmente llegado al gobierno para manejar con los condicionamientos naturales que se ha impuesto o nos han impuesto desde poderes extranacionales. Hablar de estrategias y hablar de tácticas para recuperar esos espacios perdidos, y hay que ser muy cruel, y al hacer muy cruel hay que decir muchas verdades que la mayor parte de los argentinos se niegan a aceptar. Son verdades que es natural, a cualquiera que ha sido despojado no quiere mostrar su ingenuidad o su falta de capacidades o su impotencia, porque a veces no es que faltaron responsabilidades, ni capacidades, ni inteligencias, sino que la fuerza avasalladora lo dejó a uno impotente. O sea, a nosotros nos sacaron a cañonazos. Es decir, el peronismo, filosóficamente hablando, no tuvo defensa frente al incendio de una ciudad, bombardeo abierto. Entonces, cuando vos retrotraes el tiempo y querés analizar por qué nos pasó lo que nos pasó, y tenés que encontrarte con la verdad. Ahora, cuando transcurren 50 años y se los querés explicar a las nuevas generaciones, entonces no lo pueden aceptar. Es decir, no te lo acepta nadie desde ningún punto de vista. Se hiere lo más íntimo de la susceptibilidad humana. ¿Cómo vas a aceptar que sos una colonia disfrazada? Pero nosotros, en función de, no vamos a decir de enseñar o de explicar, sino en función de clarificar los resultados que hoy tenemos que indefectiblemente avanzar sobre aquellos tiempos. Y aquellos tiempos fueron tiempos muy perversos, porque se debió luchar desde la inferioridad, de la marginación que habíamos sido sometidos, contra ya un poder que cada vez era más violento y más inflexible. Es decir, la resistencia peronista, que de eso se habla primero, no fue la resistencia de un partido, fue la resistencia de un pueblo, porque no solamente se castigó a los peronistas, se castigó a todo el pueblo. O sea, se despojó de los derechos, de las garantías, de todas las verdades absolutas. Es más, se inventaron leyes para dejar al pueblo fuera de la ley. Escuchaste bien, se inventaron leyes, bajo decretos o lo que vos quieras, por necesidad de urgencia en aquellos tiempos, decreto único de la dictadura, un bando que dejabas a las medias, a las grandes mayorías, al margen de la ley, sin poder participar en ninguna decisión ciudadana y soportando el peso y el rigor de una dictadura impuesta a punta de bayoneta. Entonces, todo ese recuerdo tan confuso para las generaciones presentes, que dicen, pero ¿cómo les pasó esto? No puede ser. Eso es lo que te explica que por más estrategias que vos tengas para operar sobre un gobierno futuro, toda la táctica es relativa que puedas armar, porque ya no tenés posicionamientos para ocupar espacios. O sea, vos tenés la estrategia de recuperar el poder. Estoy hablando de poder, no te estoy hablando del gobierno. El gobierno en nuestros últimos tiempos, 50 años, ha sido administrar el frente interno, administrar, o sea, la casa, administrar el orden, la delincuencia, la falta de trabajo, los reclamos sociales, el problema de la salud, el problema de la educación. Es decir, hemos sido los bomberos de los conquistadores. Los conquistadores son los que tienen realmente, verdaderamente, la suma del poder. Es decir, se quedaron con todas las riquezas del país. No hubo ley que no violaran e hicieron hacer sus propias leyes.
Entonces, llegamos al siglo XXI con un 80% del país enajenado y un 20% que es para trabajar de bombero. Ahora, cuando todos los políticos que ahora quieren llegar al gobierno argumentan y salen a los medios de comunicación a querer dar un mensaje, no te pueden confesar, no te pueden decir estas verdades. No porque la ignoren, no te creas. Ninguno, creo, de los políticos más o menos serios ignoran esta realidad, pero no van a venirle a contar al pueblo que ellos son los que van a tener que sumirse a las directivas que le imponga la banca internacional y todo el poderío de la Organización Mundial de Comercio. Para lo tanto, vos tenés que aceptar en tu propio territorio, bajo tu propia bandera y bajo las leyes de tu propia constitución, que operen empresas internacionales y que manejen las llaves, que manejan los timones de la riqueza y de la economía argentina. Que no tengas bancos, que no tengas moneda. No tenemos, nosotros no tenemos bancos argentinos, no tenemos moneda argentina, operamos con el dólar, no somos dueños de la riqueza que producimos porque está toda concesionada, o sea, todos los que venden los productos argentinos no es el Estado, sino son corporaciones que tienen asignados esos derechos. Nosotros no transportamos, nosotros no vendemos insumos, nosotros no tenemos nada. O sea, nosotros somos solamente administradores. Toda la riqueza y todos los valores y por ende todas las decisiones estratégicas no están en las manos de los argentinos. Entonces, cuando vos hablas de que vas a venir a un gobierno y vas a recuperar todo eso que se ha perdido durante 50 o 60 años, y entonces los que más o menos sabemos algo te preguntamos cómo le vas a hacer, porque queremos saber cómo le vas a hacer. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cualquier decisión que querramos tomar soberana, y no la podemos tomar. Perdimos una guerra, que eso ya nos condicionó, según tratados secretos internacionales, que nosotros hemos perdido una cantidad de derechos sobre nuestro territorio. Pero además, si eso fuera poco, vos no podés salir a tu patria, a recorrer tu patria. Vos tenés que estar sometido a empresas corporativas que, con el nombre de empresas argentinas, operan frente a tu propio análisis y violan todas las leyes de la Constitución. Vos no podés, por ejemplo, transitar libremente según el artículo 14 de la Constitución Nacional por todo el país. Vos tenés que ir pagando peaje, con el cuento de que te mantienen en la carretera y que, en fin, pero no hacen ninguna construcción. O sea, no hay ninguna de esas empresas concesionarias te construyen una carretera, ni te construyen un puente, ni te construyen un puerto, ni te construyen nada. Ellos administran. Ahora, si vos querés construir una carretera, ellos te pueden conseguir el dinero a cambio de otras concesiones. Esa es la realidad. Entonces, cuando te llaman a votar los políticos, los candidatos, y te llaman a votar para que votes a qué, para que defiendas qué, la pobreza, la marginación, la falta de salud, la falta de educación, la falta de todos los derechos que como ciudadano libre que vos te crees que sos, votás un representante de los poderes que son los dueños del 80% del país. Y que se puede decir, vamos a liberarnos. Y entonces vos empezás a oír delirios de un montón de gente con corazón, con sentimiento, verdaderamente con una ingenuidad soberana. Creen que por el hecho de decir vamos a lograr la liberación, vamos a reventarlo, nosotros estamos entrampados. Por eso cuando yo te hablo muchas veces de otro tipo de política y otro posicionamiento político, es muy posible que yo no me sepa explicar, como me estoy explicando en este momento, para que la gente, la mayoría, entienda que no somos dueños de nada
y por lo tanto no tenemos derecho a nada, derecho soberano para tomar decisiones. Vamos a tomar decisiones siempre que sean consustanciadas con los intereses de las empresas corporativas internacionales. Lo que querramos hacer, una calle, una carretera, un pueblo, un puente, lo que sea, nosotros no tenemos dinero. Como principio fundamental no tenemos cómo hacerlo, no tenemos cómo disponer. Cualquier proyecto que quiera hacer un gobierno no tiene banca, por lo tanto no hay reservas en el país. Las reservas que están son papeles de deudas que nosotros hemos contraído, pero no son de libre disposición. Está instalado en la Casa de Gobierno quien nos lleva las cuentas, o sea, el contador de las grandes corporaciones. O sea, el Fondo Monetario Internacional es el contador de las corporaciones. Y vos sos el que le abrís la puerta y que le servís el desayuno, le tendés la cama, le das la comida, le limpias el cuarto, le sacás todos los tipos que protestan y que le molesta el ruido, encarcelás si alguno se pone un poquito rebelde. Te permiten que vos, de las migajas que te tiran con los impuestos que dicen que pagan, mantengas una acción social, o sea, mantengas planes sociales para que no perturben el libre operativo de esos intereses corporativos. Entonces esa es la realidad de nuestra Argentina. Por todo esto que he mencionado desordenadamente, tenemos que llegar a la conclusión que la justicia social es relativo a lo que podamos hacer en justicia social. Por eso es natural que te explique que no tiene vivienda el país, que no tiene educación, que no tiene servicios de salud. Entonces, ¿cómo vos te explicas que siendo un país enormemente rico, que produce riqueza, en su agricultura, en su ganadería, en su minería, en todos los órdenes, produce enormes riquezas, que pudieran vivir 400, 500 millones de habitantes, no nos alcanza para vivir 50 millones de habitantes, 45, 46 millones de habitantes, no nos alcanza. Eso te da cuenta que nosotros hemos perdido el poder económico, el poder de decisiones, el poder en todos los órdenes. No tenemos poder. La justicia social, y está en manos de las migajas que nos permiten administrar, que nos dan como cánones de impuestos y demás. La independencia económica es un relato, no hay tal independencia económica. Vos no podés ser independiente si todo lo que tenés que mover no es de tu propiedad, no es tu plata. Vos vas a manejar solamente el empréstito que te hagan. Y ese empréstito que te hagan está condicionado, no lo podés disponer vos para hacer una obra de infraestructura, por ejemplo, construir un hospital o 10 hospitales. Vos tenés que pedir permiso. Tal vez no sea un permiso frontal, pero tenés que pedir dinero, porque no tenés dinero para construirlo. Entonces, pedir dinero es si te lo otorgan. Entonces, es una manera de pedir permiso, no te dan el dinero para que construyas cosas que no les va a ser útiles a ellos. Un hospital no le sirve a la corporación internacional. ¿Cuál es el beneficio que dan? Entonces, te van a dar 50 millones de dólares, o 100 millones de dólares, 200 millones de dólares para que hagas un hospital. Y ellos dicen, bueno, ¿y cómo me lo vas a pagar? Si eso no produce dinero, si eso no produce riqueza, si a mí no me beneficia, si vos me vas a seguir endeudando, me vas a seguir pagando con papeles, con firmas. Entonces, mirá, no tenemos justicia social porque no poseemos la libertad para manejar el presupuesto, que significa mantener una justicia social. Independencia económica, vos ves que no tenemos banca, no tenemos reserva, no tenemos divisa, manejamos todo lo que se maneja en el país, se maneja con divisas extranjeras. No compras ni nada, compras con tu peso. O sea, vos podés ir al mercado, pero el precio es en dólares. Que vos tengas una moneda que equipare o que equivalga al dólar, te lo usan como moneda de cambio, pero incluso vos mismo no podés ahorrar en pesos, porque el peso tuyo vos sabés que no vale nada, no tiene ninguna garantía. Hoy puede estar a 20 pesos, dentro de 15 días puede estar a 50. Y por último, lo que desde el peronismo proclamamos, justicia social, independencia económica y soberanía política.
Y entonces yo te pregunto, ¿cuál es la soberanía que tiene la Argentina hoy? En los foros mundiales no existimos. O sea, nuestra presencia, no tenemos presencia en absoluto, en nada. Figuramos como los inventores del tango, en fin, el dulce de leche, el buen vino, pero todo eso, la riqueza, la buena carne, el trigo granero del mundo, la soja, pues todo eso no es argentino. Está todo enajenado. Todos son otros. No son los argentinos los dueños de esa enorme... ¿Cuántos millones de dólares produce, por ejemplo, la agricultura en la Argentina? Y vos andás a ver al campo, la gente que trabaja en el campo, cómo está. Y no vale nada de lo que la Argentina produce beneficia a la gente. Por ejemplo, yo pago un kilo de yerba acá casi $20. Y entonces yo te quisiera preguntar, porque me gustaría saberlo, ¿cuánto vale un kilo de yerba en Misiones? El que produce la yerba. ¿O cuánto le pagan al peón ese? Y de ahí se pudiera hablar de todo el ordenamiento económico argentino. Entonces cuando vos ves un político que te habla y te habla y te habla, incluso los que pelean, incluso los que insultan, incluso los que putean, incluso los que hablan muy bonito, incluso los que te muestran primero 400 diplomas, y vos ves que ninguno puede enfrentar la realidad. O sea, somos una colonia, estamos colonizados. Ni soñés con flota mercante del Estado, con compañías argentinas que no sé cuánto. Todas las bodegas, por ejemplo, argentinas están enajenadas. Sí, mantienen los nombres de los dueños, pero están endeudadas en dólares, todos. Esa falta de autonomía económica nos condiciona en todos los órdenes. Y a pesar de que nosotros tengamos una voluntad de hierro y haya creadores y creativos que piensen cientos de cosas y que crean y sepan cómo hacer, y están condicionados a eso. O sea, no tienen disponibilidad, no hay capital para hacer ninguna cosa que realmente obedezca a los intereses de la gran mayoría de la Argentina. No está en juego en ningún momento, ninguna decisión política dedicada exclusivamente a los intereses de la gran mayoría de la población. Siempre todo lo que nosotros consideremos como una opción de buen gobierno tiene que estar concienzado con el poder que pudiera afectar. Por ejemplo, nosotros no pudimos poner mercados comunitarios. ¿Por qué afectábamos a las corporaciones que están instaladas con sus negocios en Argentina? Carrefour, Disco, Macro, en fin, todos los que sean. Entonces, no tenemos disponibilidad para hacer nada que realmente beneficie. Nosotros tenemos que ir a ver cómo podemos ir insertando modestamente, sin que se van a molestar o ofender, cualquier opción que nos beneficie a nosotros. Y entonces vos me dirás, bueno, la rebeldía. ¿Y a dónde es esto? La rebeldía tiene una policía brava que le han invertido miles de millones de dólares para castigarte si llegas a reclamar un poquito más allá de los decibeles que ellos te tienen concedido. Vos tenés determinados decibeles concedidos de el ordenamiento social. Si vos pasás esas líneas te van a romper la cabeza, te van a romper los huesos. Entonces fíjate vos todo eso cuando viene un político, y yo no sé si lo hace de mala fe, o porque ignora estas cosas, o porque cree que no existen, o porque supone que alguna forma así reventando el caballo va a cambiar. Y vos me preguntarás, che, pero entonces estamos reventados, estamos fundidos. No, estamos así. Por eso es que tienen ellos las maquinarias, o sea, los pulmotores que alimentan con los medios de comunicación para que vos no te sientas tan angustiado.
te distraen, te ponen una fanfarria, te ponen los muñequitos que salten, programas de televisión, noticieros, opinadores, para que te entretengan y te desvíen la cabeza. O sea, ellos tratan de desviar la cabeza de las grandes mayorías para que no reclamen. Fíjate vos cómo están todos los trabajadores, están por debajo del límite de pobreza. Y la gente todavía no ha reaccionado. Y no va a reaccionar porque la tienen controlada con los medios de comunicación para que... Esto es una irreverencia lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo voy a avivar a los giles? Ahora bien, ¿podríamos cambiar nosotros esto? Y es una cuestión de un trabajo muy fino que hay que hacer. Y como yo te he venido diciendo a lo largo del tiempo, cambiar mediante la resistencia violenta, imposible, te van a moler los huesos. Entonces, lo único que queda es la sumisión de Japón, es la sumisión de China, es la sumisión de Alemania, es la sumisión de Italia, que les pusieron en pie encima, como ahora estamos en Argentina, y que después ellos con inteligencia, con habilidades muy estructuradas, con estrategias muy bien clarificadas por dirigentes que realmente la veían allá en lo lejos, pudieron ir desprendiéndose relativamente. No se ha logrado ninguno de esos países desprenderse, no, de ninguna forma. No han podido lograr una plena independencia y rebeldía, enseguida los paran. Organización Mundial de Comercio, las leyes, te paran. O un mercado, te manejan las cosas por los mercados, no te compran, o te sacan competencias, te hacen doping por producción. Entonces tenés que convivir en un mundo distinto. Y de eso es lo que nosotros siempre venimos hablando. Y esto yo soy limitadamente capaz para ampliar el tema este. Pero hay gente que sabe mucho. Pero lo que pasa es una cosa, que los que saben se van al extremo. Y no es que esto hay que administrarlo como una dosis, que si es dosificado te puede salvar la vida. Si le das mayor presión y se convierte en un veneno y te mata. Entonces, este tema real que tenemos es una dosis que hay que administrar y que para eso habría que preparar en una escuela de políticos, una escuela preparada para convivir entre los leones, para nadar entre los tiburones y para sacarles ventaja mientras tanto, es decir, vivir dignamente. Esa es la única ventaja que podemos sacar nosotros, y educar a las nuevas generaciones y enseñarles historia de por qué las cosas suceden como suceden y por qué no se resuelven porque no se resuelven. Ese es uno de los grandes problemas para iniciar el despegue futuro. Vamos a ir, como dijo una vez Perón, vamos a ir indefectiblemente a la globalización mental. Y esto se nos indica que estamos ya siendo parte de la globalización y resistiendo como en el siglo XIX. Esta es una muestra cabal de lo que Perón hace 50 o 60 años nos decía, que el mundo marchaba hacia la globalización. Y eso indicaba de que la globalización va a ser un gobierno mundial, defendiendo intereses determinados. Ahora, esa globalización es muy posible que lo que haya que hacer es buscar administrarla, que ya eso es otra cosa. Pero no podés escapar de la globalización, porque hoy, por ejemplo, nosotros no podemos disponer de nada que sea argentino. Nosotros no podemos disponer de nada de nuestra riqueza. Tenemos que marchar al compás de los intereses de las corporaciones que tienen el 80% del poder en el país. En fin, yo quería traerte hoy esta relación para que veas que cuando se habla de estrategias y tácticas para la reconquista del poder, tenés que tener presente estas cosas. Si vos no tenés presente estas cosas, todo lo que estás hablando son boludeces. No tienen sentido ni tienen ningún asidero en relación con la realidad. Y como decía, te dije, aquel decía, la única verdad es la realidad. En fin, mañana nos volvemos a ver.